Era una tarde aparentemente normal en la Ciudad de México. El sol brillaba con intensidad sobre los edificios de concreto, y el aroma a tacos al pastor flotaba en el aire, mezclándose con el olor a smog tan característico de nuestra gran urbe. Mi esposo, Miguel, había salido temprano para su trabajo en la firma de abogados, y yo me encontraba en casa, inquieta y ansiosa por lo que estaba a punto de suceder. Miré el reloj por enésima vez, las 3:30 de la tarde. Era la hora. Con el corazón latiendo aceleradamente, me dirigí al espejo del recibidor para dar un último vistazo a mi apariencia. Había elegido cuidadosamente mi atuendo, un vestido rojo que se ajustaba perfectamente a mis curvas, zapatos de tacón negro y un ligero maquillaje que resaltaba mis ojos oscuros. Tomé una respiración profunda, intentando calmar mis nervios, y salí de nuestro apartamento. El pasillo del edificio estaba desierto, lo cual agradecí en silencio. No quería encontrarme con ningún vecino chismoso que pudiera hacer preguntas incómodas. Con pasos decididos, me dirigí al apartamento de al lado, hogar de nuestro vecino, Javier. Antes de tocar el timbre, miré a ambos lados del pasillo una vez más, asegurándome de que nadie me viera. Javier abrió la puerta casi de inmediato, como si hubiera estado esperando ansiosamente mi llegada. Sus ojos marrones brillaron con deseo al verme, y una sonrisa pícara se dibujó en sus labios. «Lucía», susurró, haciéndose a un lado para dejarme entrar. Pensé que este momento nunca llegaría. Entré rápidamente, y en cuanto la puerta se cerró detrás de mí, Javier me tomó en sus brazos, besándome con una pasión que me dejó sin aliento. Respondí con igual fervor, dejando que mis manos recorrieran su espalda musculosa. «Te he extrañado tanto», murmuré entre besos, sintiendo como mi cuerpo se encendía con cada caricia. Javier y yo habíamos sido vecinos durante años, pero nuestra relación había cambiado drásticamente en los últimos meses. Todo comenzó con miradas furtivas en el elevador, luego conversaciones casuales que se volvieron cada vez más íntimas, hasta que un día, en una fiesta del edificio, terminamos besándonos apasionadamente en el cuarto de servicio. Desde entonces, nuestra conexión se había vuelto innegable, una atracción magnética que no podíamos, ni queríamos, resistir. «Ven», dijo Javier, tomándome de la mano y guiándome hacia su habitación. «Tengo una sorpresa para ti». El dormitorio estaba iluminado por la suave luz de velas aromáticas, y pétalos de rosa roja cubrían la cama. Sobre la mesita de noche, una botella de champán enfriaba en un cubo con hielo. Mi corazón se aceleró aún más ante la vista. «Javier, esto es...», comencé a decir, pero él me silenció con otro beso apasionado. «SHH», susurró contra mis labios. «Hoy quiero que sea especial. Quiero adorar cada centímetro de tu cuerpo». Sus manos expertas comenzaron a desabrochar mi vestido, dejándolo caer al suelo en un susurro de tela. Me estremecí al sentir sus dedos recorrer mi piel desnuda, trazando patrones invisibles que me hacían jadear de placer. «Eres tan hermosa», murmuró Javier, sus ojos recorriendo mi cuerpo con admiración. Poco a poco, fuimos despojándonos de nuestras ropas, besándonos y acariciándonos con una urgencia nacida de semanas de deseo contenido. Caímos sobre la cama, nuestros cuerpos entrelazándose en una danza antigua como el tiempo mismo. Javier besó cada rincón de mi cuerpo, llevándome al borde del éxtasis una y otra vez. Sus labios y sus manos parecían estar en todas partes a la vez, arrancándome gemidos de placer que intentaba acallar mordiendo la almohada. «Déjame escucharte», me animó Javier, su voz ronca de deseo. «Quiero oír cuánto te gusta esto». Y así lo hice, dejando que mis gemidos y suspiros llenaran la habitación mientras Javier me llevaba a alturas de placer que nunca antes había experimentado. El tiempo pareció detenerse, y el mundo exterior dejó de existir. Solo éramos Javier y yo, nuestros cuerpos y almas fundiéndose en uno solo. Estábamos tan absortos en nuestra pasión que no escuchamos el sonido de la puerta principal abriéndose. No nos percatamos de los pasos que se acercaban por el pasillo. Fue solo cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe que la realidad nos golpeó con la fuerza de un huracán. Allí, en el umbral, estaba Miguel. Su rostro, usualmente amable y sonriente, estaba contorsionado en una máscara de dolor y furia. Sus ojos, que siempre me habían mirado con amor, ahora ardían con una rabia que me heló la sangre en las venas. El tiempo pareció congelarse.
Javier y yo nos quedamos paralizados, desnudos y expuestos, atrapados en el acto más íntimo posible. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por nuestras respiraciones agitadas y el latido frenético de mi corazón. Miguel, logré decir finalmente, mi voz apenas un susurro. Yo, nosotros. Pero las palabras murieron en mi garganta. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicar o justificar lo que estaba viendo? Miguel no dijo nada. Su mirada pasaba de mí a Javier y de vuelta a mí, como si no pudiera creer lo que veía en sus ojos. Vi cómo sus puños se cerraban a sus costados, los nudillos blancos por la fuerza con la que los apretaba. En ese momento, comprendí que nuestras vidas habían cambiado para siempre. La burbuja de pasión y deseo en la que Javier y yo nos habíamos envuelto había estallado de la manera más cruel posible. La culpa y el miedo me inundaron, mezclándose con la adrenalina que aún corría por mis venas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento había decidido arriesgar mi matrimonio, mi vida entera, por estos momentos robados de pasión? Las preguntas se agolpaban en mi mente, pero sabía que ya era demasiado tarde para las respuestas. Miguel dio un paso hacia nosotros, y vi algo en sus ojos que nunca antes había visto, una mezcla de dolor y determinación que me hizo temer por lo que pudiera hacer a continuación. Miguel, por favor, intenté de nuevo, mi voz temblando. Podemos hablar de esto. Déjame explicar. Pero Miguel levantó una mano, silenciándome efectivamente. Cuando finalmente habló, su voz era baja y peligrosa, apenas controlada. No hay nada que explicar, dijo, cada palabra cargada de desprecio. Lo he visto todo. Y con esas palabras, supe que mi vida, tal como la conocía, había llegado a su fin. El descubrimiento inesperado de Miguel había desencadenado una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre, y no había vuelta atrás. El apartamento de Javier se había convertido en nuestro refugio, un oasis de pasión prohibida en medio de la bulliciosa Ciudad de México. Esa tarde, el aire estaba cargado de tensión y deseo mientras nos perdíamos en nuestro mundo de placer ilícito. El sonido de nuestras respiraciones agitadas y los suaves gemidos llenaban la habitación, mezclándose con el lejano ruido del tráfico que se filtraba por la ventana entreabierta. Javier había comprado un juguete nuevo, un vibrador de considerable tamaño que prometía llevarnos a nuevas alturas de éxtasis. Lo miraba con una mezcla de curiosidad y anticipación mientras él lo sacaba de su empaque. ¿Estás lista para probar algo nuevo, Lucía?, preguntó Javier, sus ojos brillando con deseo y picardía. Asentí, mordiéndome el labio inferior. Contigo, estoy lista para todo, respondí, mi voz apenas un susurro cargado de lujuria. Javier encendió el aparato, y el suave zumbido llenó el aire. Comenzó a pasarlo lentamente por mi cuerpo, provocando escalofríos de placer que me recorrían de pies a cabeza. Cerré los ojos, entregándome completamente a las sensaciones que me invadían. «Eres tan hermosa», murmuró Javier, su voz ronca de deseo. «Me vuelves loco, Lucía». Estaba a punto de responder cuando, de repente, un estruendo ensordecedor nos sacó bruscamente de nuestro trance erótico. La puerta de la habitación se abrió de golpe, golpeando contra la pared con tanta fuerza que hizo temblar los cuadros. Allí, en el umbral, estaba Miguel. Su rostro, normalmente amable y sereno, estaba contorsionado en una máscara de furia y dolor que me heló la sangre en las venas. Pero lo que más me aterrorizó fue lo que sostenía en su mano derecha, una pistola Magnum, su cañón apuntando directamente hacia nosotros. El tiempo pareció detenerse. El vibrador cayó de las manos de Javier, rebotando en la cama antes de caer al suelo, donde continuó zumbando como un recordatorio absurdo de lo que estábamos haciendo hace apenas unos segundos. Javier, completamente desnudo y vulnerable, intentaba cubrirse con la sábana, su rostro una mezcla de terror y vergüenza. Yo me quedé paralizada, incapaz de moverme o hablar. Mi mente gritaba, pero mi cuerpo no respondía. El miedo me atravesaba como una corriente eléctrica, dejándome inmóvil y muda. Miguel dio un paso hacia nosotros, su mano firme sosteniendo el arma. Sus ojos, que siempre me habían mirado con amor y ternura, ahora ardían con una rabia fría y controlada que me aterrorizaba más que cualquier explosión de ira. «Así que es así como me traicionas», dijo Miguel, su voz baja y peligrosa, casi un gruñido.
Cada palabra parecía una puñalada directa a mi corazón. En nuestra propia casa, con nuestro vecino. Miguel, por favor, logré decir finalmente, mi voz apenas un susurro tembloroso. Puedo explicarlo. Silencio, rugió Miguel, haciendo que tanto Javier como yo nos estremeciéramos. No quiero oír tus mentiras, Lucía. He visto suficiente. Javier, temblando visiblemente, intentó hablar. Miguel, lo siento. Esto no debería haber pasado. Miguel giró bruscamente hacia Javier, apuntando el arma directamente a su cabeza. Tú, escupió con desprecio, ni siquiera te atrevas a hablar. Eres un cobarde y un traidor. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por nuestras respiraciones agitadas y el persistente zumbido del vibrador en el suelo. La tensión en la habitación era tan densa que casi podía tocarla. Levántense, ordenó Miguel, su voz fría y controlada. Lentamente. Sin trucos. Con movimientos temblorosos, Javier y yo obedecimos. Yo me envolví en la sábana, consciente de repente de mi desnudez y sintiéndome más vulnerable que nunca. Javier, por su parte, apenas logró cubrirse con una almohada, su dignidad completamente destruida. Miguel nos observaba con una mirada que mezclaba asco y dolor. Pude ver cómo sus ojos se humedecían, pero las lágrimas no llegaron a caer. En su lugar, vi cómo se endurecía su mirada, como si estuviera tomando una decisión irrevocable. Miguel, intenté de nuevo, mi voz quebrada por el miedo y la culpa. Por favor, baja el arma. Podemos hablar de esto. Sé que te he lastimado, pero... ¿Lastimado?, interrumpió Miguel, su voz cargada de amargura. No, Lucía. Esto va más allá del dolor. Esto es traición. Destrucción. Has acabado con todo lo que teníamos, con todo lo que éramos. Sus palabras me golpearon con más fuerza que cualquier golpe físico. La realidad de lo que había hecho, de lo que habíamos perdido, me cayó encima como una avalancha. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero sabía que no tenía derecho a llorar, no cuando yo era la causante de todo este dolor. Javier, aún temblando, intentó dar un paso hacia Miguel. Escucha, amigo, sé que esto se ve mal, pero... No llegó a terminar la frase. Miguel giró hacia él, sus ojos llenos de una furia helada. No soy tu amigo, gruñó. Un amigo no se acuesta con la esposa de otro. Un amigo no destruye un hogar. Vi cómo el dedo de Miguel se tensaba sobre el gatillo, y por un terrible momento, pensé que iba a disparar. Cerré los ojos, esperando escuchar la detonación en cualquier momento. Pero no llegó. Cuando volví a abrir los ojos, vi que Miguel había bajado ligeramente el arma, aunque seguía apuntando en nuestra dirección general. Su rostro mostraba una lucha interna, como si estuviera debatiéndose entre la ira que lo consumía y el último vestigio de su humanidad. Ustedes dos me han quitado todo, dijo Miguel, su voz ahora cargada de una tristeza infinita que me partió el corazón. Mi confianza, mi amor, mi futuro. Todo lo que creía tener se ha desmoronado en un instante. Lo siento, susurré, sabiendo que mis palabras eran insuficientes, pero incapaz de encontrar algo mejor que decir. Miguel, lo siento tanto. Miguel me miró, y por un momento vi un destello del hombre que había amado, del hombre con el que me había casado. Pero desapareció tan rápido como había llegado, reemplazado por una determinación fría y calculadora que me heló hasta los huesos. El perdón, dijo Miguel, es algo que tendrán que ganarse. Y les advierto, no será fácil ni agradable. Con esas palabras, Miguel dio un paso atrás, hacia la puerta. Pero en lugar de irse, como había esperado por un breve y esperanzado momento, hizo un gesto con el arma. Vístanse, ordenó. Rápido. Nos vamos. Javier y yo nos miramos, el terror reflejado en nuestros ojos. No sabíamos qué planes tenía Miguel, pero estaba claro que nuestra pesadilla apenas estaba comenzando. Con manos temblorosas, comenzamos a vestirnos, conscientes en todo momento del cañón de la Magnum apuntando en nuestra dirección. Mientras me ponía el vestido, mi mente giraba frenéticamente, buscando una salida, una forma de detener lo que fuera que Miguel estuviera planeando. Pero sabía que cualquier movimiento brusco, cualquier intento de escape,
podría resultar fatal. Una vez vestidos, Miguel nos hizo salir del apartamento. El pasillo estaba desierto, gracias a Dios. No quería ni imaginar qué pasaría si algún vecino nos veía en esta situación. Miguel nos guió hacia el ascensor, el arma oculta pero aún presente, una amenaza silenciosa que nos mantenía obedientes. Mientras bajábamos en el ascensor, el silencio era opresivo. Podía escuchar la respiración agitada de Javier, el suave tintineo de las llaves en el bolsillo de Miguel, el latido frenético de mi propio corazón. La realidad de nuestra situación me golpeaba una y otra vez, dejándome mareada y desorientada. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Como una aventura que había comenzado como un juego emocionante, una chispa de pasión en medio de la monotonía, ¿se había convertido en esta pesadilla? Las consecuencias de nuestras acciones se desplegaban ante nosotros, y el precio que tendríamos que pagar parecía ser mucho más alto de lo que jamás hubiéramos imaginado. Mientras salíamos del edificio hacia la calle, donde el auto de Miguel nos esperaba, una cosa quedaba clara: nuestras vidas, tal como las conocíamos, habían terminado. Lo que vendría después era un misterio oscuro y aterrador, y solo podíamos esperar sobrevivir para ver el amanecer de un nuevo día. El viaje en auto fue una pesadilla silenciosa. Miguel conducía con una calma aparente que contrastaba violentamente con la tormenta que sabía que se estaba desatando en su interior. Javier y yo estábamos sentados en el asiento trasero, separados por un espacio que parecía un abismo infranqueable. El arma, aunque no visible, era una presencia constante que pesaba sobre nosotros como una losa. Las calles de la Ciudad de México pasaban borrosas por las ventanas, un recordatorio cruel de la vida normal que seguía su curso afuera, ajena a nuestro drama personal. El tráfico, los vendedores ambulantes, las parejas paseando de la mano, todo parecía pertenecer a un mundo al que ya no teníamos acceso. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Miguel detuvo el auto frente a un edificio antiguo en una zona residencial que no reconocí. Sin decir una palabra, nos hizo bajar del vehículo y nos guió hacia el interior. El apartamento al que nos llevó era pequeño y austero, con apenas los muebles necesarios y un aire de abandono que sugería que nadie lo había habitado en mucho tiempo. Las persianas estaban cerradas, sumiendo el lugar en una penumbra inquietante. «Siéntense», ordenó Miguel, señalando un viejo sofá desgastado. Obedecimos en silencio, nuestros cuerpos tensos por el miedo y la incertidumbre. Miguel permaneció de pie frente a nosotros, el arma ahora visible en su mano, un recordatorio constante del poder que tenía sobre nuestras vidas en ese momento. Por lo que pareció una eternidad, Miguel simplemente nos observó, sus ojos recorriendo nuestros rostros como si buscara algo, quizás una explicación, tal vez un atisbo de remordimiento. El silencio era tan denso que casi podía sentirlo presionando contra mi piel. Finalmente, Miguel habló, su voz baja y peligrosamente controlada. «Entonces, ¿es así como me traicionan?» Ni Javier ni yo nos atrevimos a responder. ¿Qué podíamos decir que no sonara como una excusa vacía? Miguel continuó, su voz ganando intensidad con cada palabra. «Años de matrimonio, Lucía. Años de amistad, Javier. ¿Y así es como me lo pagan?» Sentí las lágrimas ardiendo en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No tenía derecho a llorar, no cuando yo era la causante de todo este dolor. «Miguel, yo», comenzó Javier, pero Miguel lo interrumpió con un gesto brusco. «Cállate», rugió, haciendo que ambos nos estremeciéramos. «No quiero oír tus excusas patéticas. Ninguno de los dos tiene derecho a hablar». Vi como la mano de Miguel se tensaba alrededor de la empuñadura del arma, y por un momento aterrador, pensé que iba a disparar. Cerré los ojos, esperando escuchar la detonación en cualquier momento. Pero no llegó. Cuando volví a abrir los ojos, vi que Miguel había comenzado a pasearse por la habitación, su cuerpo rígido por la tensión contenida. Era como observar a un depredador enjaulado, peligroso e impredecible. «¿Saben lo que es?», preguntó de repente, su voz cargada de amargura. «¿Saben lo que es sospechar, dudar, pero seguir confiando porque amas a alguien? ¿Saben lo que es descubrir que esa confianza fue traicionada de la peor manera posible?» Sus palabras eran como puñaladas, cada una hundiéndose profundamente en mi corazón. La culpa me ahogaba, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo. «Miguel», logré decir, mi voz apenas un susurro.
Lo siento tanto. Nunca quisimos. Nunca quisieron que, explotó Miguel, girándose hacia mí con tanta brusquedad que me encogí en el sofá. ¿Nunca quisieron que los descubriera? ¿Nunca quisieron lastimarme? Pues adivina qué, Lucía. Lo hicieron. Me destrozaron de una manera que ni siquiera puedo comenzar a explicar. Vi cómo las lágrimas comenzaban a formarse en los ojos de Miguel, y fue como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. En todos nuestros años juntos, rara vez había visto a Miguel llorar. Verlo así, vulnerable y herido, me hizo darme cuenta de la magnitud del daño que habíamos causado. Javier, que hasta ahora había permanecido en silencio, intentó hablar nuevamente. Miguel, sé que no hay excusa para lo que hicimos, pero si pudieras. No llegó a terminar la frase. En un movimiento rápido como un rayo, Miguel se acercó a Javier y lo golpeó en el rostro con la culata de la pistola. El sonido del impacto resonó en la habitación, seguido por el grito ahogado de Javier. «Te dije que te callaras», gritó Miguel, su voz temblando de rabia. «No tienes derecho a hablar, a defenderte, a pedir nada». Javier se llevó la mano a la mejilla, donde un moretón comenzaba a formarse. La sangre goteaba de un corte en su labio, manchando su camisa. Sus ojos estaban abiertos de par en par por el shock y el miedo. Yo quería intervenir, decir algo, hacer algo para detener esta locura. Pero el miedo me paralizaba. Miguel, el hombre que había amado durante años, se había convertido en un extraño peligroso frente a mis ojos. «¿Sabes qué es lo peor, Lucía?», dijo Miguel, volviéndose hacia mí. Su voz ahora era baja, casi un susurro, pero cargada de un dolor tan profundo que me dejó sin aliento. «Lo peor es que aún te amo. A pesar de todo, a pesar de esta traición, una parte de mí sigue amándote. Y eso me está matando por dentro». Sus palabras me golpearon con más fuerza que cualquier golpe físico. El amor y el odio, el dolor y la rabia, todo mezclado en una tormenta emocional que amenazaba con consumirnos a todos. «Miguel», dije, mi voz quebrada por el llanto que ya no podía contener. «Por favor, sé que te hemos lastimado terriblemente. Sé que no merecemos tu perdón. Pero por favor, baja el arma. Hablemos de esto. Encontremos una manera de...». «¿Una manera de qué, Lucía?», interrumpió Miguel, su voz cargada de sarcasmo. «¿Una manera de arreglar esto? ¿De volver a como éramos antes? No hay vuelta atrás. Lo que ustedes dos hicieron no tiene arreglo». El silencio que siguió fue ensordecedor. El aire en la habitación parecía cargado de electricidad, tenso y peligroso. Javier seguía sangrando, su respiración entrecortada por el dolor y el miedo. Yo sentía como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de caer en un abismo del que no habría retorno. Miguel volvió a pasearse por la habitación, su mente claramente trabajando en algo. Cuando finalmente se detuvo y nos miró, había una determinación fría en sus ojos que me heló la sangre. «Esto es lo que va a pasar», dijo, su voz nuevamente bajo control, lo cual era aún más aterrador que sus estallidos de ira. «Vamos a jugar un pequeño juego, ustedes y yo. Un juego de consecuencias. Porque cada acción tiene una consecuencia, ¿no es así? Y ustedes dos van a enfrentar las consecuencias de sus acciones». El miedo que sentí en ese momento fue como nada que hubiera experimentado antes. No era solo miedo por mi vida o la de Javier, sino un terror profundo y existencial por lo que Miguel pudiera tener planeado. «Miguel, por favor», supliqué, mi voz apenas audible. «No hagas esto. Sé que estás herido, pero esto no es la solución. Podemos buscar ayuda, podemos». «Silencio», rugió Miguel, haciendo que me encogiera nuevamente. «Ya no tienes voz en esto, Lucía. Perdiste ese derecho cuando decidiste acostarte con él». Señaló a Javier con el arma, quien se estremeció visiblemente. «Ahora», continuó Miguel, su voz nuevamente bajo control, «van a hacer exactamente lo que yo diga. Sin preguntas, sin protestas. ¿Entienden?». Javier y yo asentimos en silencio, demasiado aterrorizados para hacer otra cosa. «Bien», dijo Miguel, una sonrisa siniestra formándose en sus labios. «Que comience el juego». Y con esas palabras, supe que nuestras vidas habían cambiado para siempre.
lo que fuera que Miguel tuviera planeado, estaba claro que no sería nada bueno. El miedo, la culpa y el arrepentimiento se mezclaban en mi interior, creando un cóctel tóxico de emociones que amenazaba con ahogarme. Mientras Miguel comenzaba a detallar su juego, me di cuenta de que esto era solo el comienzo de nuestro castigo. La venganza de Miguel apenas estaba comenzando, y el precio que tendríamos que pagar sería mucho más alto de lo que jamás hubiéramos imaginado. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un infierno interminable. Miguel nos había llevado a una cabaña aislada en las afueras de la ciudad, un lugar que, según dijo, había adquirido años atrás como refugio para escapar del bullicio urbano. Ahora, esa cabaña se había convertido en nuestra prisión, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y la realidad se distorsionaba con cada hora que pasaba. El interior de la cabaña era austero y frío. Las ventanas estaban cubiertas con gruesas cortinas que bloqueaban casi toda la luz natural, sumiéndonos en una penumbra constante que solo era interrumpida por el débil resplandor de unas pocas lámparas. El aire estaba cargado de humedad y un persistente olor a moho, como si el lugar llevara años abandonado. Miguel nos mantenía encadenados la mayor parte del tiempo. Gruesos grilletes de metal rodeaban nuestros tobillos, unidos a cadenas lo suficientemente largas como para permitirnos movernos por la cabaña, pero no lo suficiente como para alcanzar las puertas o ventanas. El tintineo constante de las cadenas se había convertido en la banda sonora de nuestra existencia, un recordatorio constante de nuestra situación. Los primeros días fueron los más difíciles. Miguel nos privó de comida y agua, permitiéndonos solo lo mínimo necesario para mantenernos con vida. La sed era insoportable, haciendo que cada segundo fuera una tortura. Nuestros estómagos rugían de hambre, y pronto comenzamos a sentir los efectos del agotamiento y la deshidratación. Esto, nos dijo Miguel en uno de esos primeros días, su voz fría y carente de emoción, es solo una fracción del dolor que me han causado. Pero no se preocupen, tenemos mucho tiempo por delante para explorar diferentes tipos de sufrimiento. Las humillaciones eran constantes y variadas. Miguel parecía tener una creatividad infinita cuando se trataba de encontrar nuevas formas de degradarnos. Nos obligaba a realizar tareas degradantes, como limpiar el suelo con nuestras propias ropas o comer de platos en el suelo como si fuéramos animales. Una noche particularmente terrible, Miguel nos despertó arrojándonos agua helada. Temblando y desorientados, nos obligó a ponernos de pie. Es hora de un pequeño espectáculo, anunció, una sonrisa siniestra jugando en sus labios. Quiero que recreen su pequeña aventura para mí. Cada detalle, cada caricia, cada beso. Y más les vale que sea convincente. Javier y yo nos miramos, el horror reflejado en nuestros ojos. La idea de realizar tal acto frente a Miguel, de revivir nuestra traición de esa manera, era insoportable. Pero sabíamos que no teníamos opción. Con movimientos temblorosos y vacilantes, comenzamos a tocarnos, a besarnos. Cada caricia era como una puñalada de culpa, cada beso un recordatorio amargo de nuestro error. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras intentaba bloquear la realidad de lo que estábamos haciendo. Miguel observaba con una intensidad perturbadora, sus ojos oscuros fijos en cada movimiento. De vez en cuando, daba instrucciones, exigiendo que recreáramos momentos específicos que había presenciado o imaginado. Así que así es como traicionaste nuestros votos matrimoniales, Lucía, comentó en un momento, su voz cargada de amargura. Así es como tiraste a la basura años de amor y confianza. Cada palabra era como un latigazo, aumentando el dolor y la vergüenza que ya sentíamos. Cuando finalmente nos permitió detenernos, me sentía sucia, usada, completamente despojada de cualquier dignidad que pudiera haber conservado. Los días se mezclaban unos con otros en un ciclo interminable de privaciones y humillaciones. Miguel alternaba periodos de ausencia, durante los cuales nos dejaba solos con nuestros pensamientos y remordimientos, con momentos de intensa presencia en los que nos sometía a nuevas formas de tormento psicológico. Una mañana, o lo que asumimos que era mañana dado que habíamos perdido toda noción del tiempo, Miguel apareció con una cámara de video. Es hora de documentar nuestra pequeña experiencia, anunció, ajustando el trípode. Quiero tener un recuerdo de su arrepentimiento, de su dolor. Y quién sabe, tal vez algún día el mundo quiera ver lo que le sucede a quienes traicionan a sus seres queridos. El terror que sentí en ese momento fue indescriptible.
La idea de que nuestro sufrimiento pudiera ser grabado, potencialmente compartido con otros, añadía una nueva capa de horror a nuestra situación. Por favor, Miguel, supliqué, mi voz ronca por la falta de uso y la deshidratación. No hagas esto. Ya nos has castigado suficiente. Por favor, déjanos ir. Miguel se acercó a mí, su rostro a centímetros del mío. Pude ver el conflicto en sus ojos, un destello del hombre que alguna vez había sido, luchando contra la bestia en la que se había convertido. Suficiente, susurró, su aliento cálido contra mi mejilla. Nunca será suficiente, Lucía. El dolor que me causaste es eterno. Y así será su castigo. Con eso, encendió la cámara y comenzó a grabar. Nos obligó a confesar nuestros pecados, a detallar cada aspecto de nuestra aventura, a expresar nuestro arrepentimiento una y otra vez. Las horas pasaban, y nuestras gargantas se volvían ásperas por hablar tanto, pero Miguel era implacable. Quiero que el mundo vea lo patéticos que son, dijo en un momento, ajustando el ángulo de la cámara. Quiero que vean cómo dos personas pueden destruir todo lo que es bueno y puro por un momento de placer egoísta. Javier, que había permanecido en silencio la mayor parte del tiempo, finalmente habló. Su voz era débil, apenas un susurro. Miguel, por favor. Esto tiene que terminar. Lo que hicimos estuvo mal, lo sabemos. Pero esto no es justicia. Es locura. Por un momento, pensé que Miguel iba a estallar en uno de sus arrebatos de ira. En cambio, se rió. Una risa fría, carente de humor, que me heló hasta los huesos. Justicia, repitió, acercándose a Javier. Esto no se trata de justicia, amigo mío. Se trata de consecuencias. Se trata de pagar por sus acciones. Y créeme, apenas estamos empezando. Los días siguientes fueron un borrón de confesiones forzadas, recreaciones humillantes de nuestros encuentros, y largos periodos de aislamiento. Miguel nos mantenía separados la mayor parte del tiempo, permitiéndonos vernos solo para sus sesiones de grabación. El hambre y la sed se habían convertido en compañeros constantes. Nuestros cuerpos, una vez fuertes y saludables, se habían convertido en cáscaras demacradas de lo que solían ser. Podía sentir cada hueso de mi cuerpo presionando contra mi piel, y el simple acto de respirar a veces parecía requerir más energía de la que tenía. Una noche, mientras yacía en el suelo frío, escuché a Javier sollozar suavemente en la habitación contigua. El sonido de su llanto me rompió el corazón. A pesar de todo lo que habíamos pasado, a pesar de que nuestra aventura nos había llevado a este infierno, no podía evitar sentir compasión por él. Javier, susurré, esperando que pudiera oírme. Lo siento tanto. Todo esto es mi culpa. Hubo un momento de silencio antes de que respondiera, su voz apenas audible. No, Lucía. Es culpa de ambos. Sabíamos lo que estábamos haciendo. Y ahora estamos pagando el precio. Sus palabras, aunque ciertas, no ofrecían consuelo. Solo servían para recordarme la magnitud de nuestro error, la profundidad de nuestra traición. Miguel, que aparentemente había estado escuchando, entró en la habitación. Su figura se recortaba contra la débil luz del pasillo, proyectando una sombra amenazante sobre nosotros. ¡Qué conmovedor!, dijo, su voz cargada de sarcasmo. Los amantes traidores, consolándose mutuamente en su miseria. Pero no se preocupen, pronto tendrán mucho más de qué lamentarse. Con esas palabras, salió de la habitación, cerrando la puerta con un golpe que resonó en la cabaña vacía. El silencio que siguió estaba cargado de miedo y anticipación por lo que vendría después. Mientras yacía allí, en la oscuridad, me di cuenta de que nuestra tortura no era solo física. Miguel estaba jugando con nuestras mentes, erosionando lentamente nuestra voluntad, nuestra esperanza. Y lo peor era que una parte de mí sentía que lo merecíamos. El arrepentimiento y la culpa se habían convertido en mis únicos compañeros constantes, pesando sobre mí más que las cadenas que me ataban. Cada respiración era un recordatorio de mis errores, cada latido de mi corazón un golpe de culpabilidad. Y así, los días seguían pasando, fundiéndose unos con otros en un interminable ciclo de sufrimiento y remordimiento. La cabaña se había convertido en nuestro mundo entero, un microcosmos de dolor y arrepentimiento del que no veíamos escape.
mientras el sueño finalmente me reclamaba, mi último pensamiento fue una plegaria silenciosa. No por liberación o salvación, sino por la fuerza para soportar lo que fuera que Miguel tuviera planeado para nosotros. Porque en el fondo, sabía que nuestro castigo apenas había comenzado. Los días se fundían unos con otros en un interminable ciclo de tormento, pero eventualmente, Miguel pareció cambiar de estrategia. Su atención, que hasta ahora había sido dividida entre Javier y yo, comenzó a centrarse cada vez más en mi antiguo amante. Una mañana, Miguel entró en la cabaña con una sonrisa que me heló la sangre. En sus manos llevaba un sobre grueso y un teléfono celular. Javier, dijo, su voz engañosamente suave, tengo una sorpresa para ti. Javier, demacrado y con los ojos hundidos por semanas de privaciones, apenas pudo levantar la cabeza para mirar a Miguel. El miedo en sus ojos era palpable, una emoción que había llegado a ser tan familiar como el aire que respirábamos. Miguel se acercó a él, agachándose para estar a su nivel. ¿Sabes qué hay en este sobre, Javier?, preguntó, agitando el paquete frente a su rostro. Son todos tus secretos sucios. Cada mentira que has dicho, cada traición que has cometido. No solo conmigo y con Lucía, sino con todos en tu vida. Vi cómo los ojos de Javier se abrían de par en par, el terror reemplazando momentáneamente la apatía que lo había consumido en las últimas semanas. ¿De qué estás hablando?, logró decir Javier, su voz ronca por la falta de uso. Miguel sonrió, una sonrisa fría y sin humor que no llegó a sus ojos. Oh, Javier. ¿Realmente creíste que tu pequeña aventura con mi esposa era tu único secreto? He estado muy ocupado, ¿sabes? Investigando, recopilando información. Y lo que he descubierto, bueno, digamos que tu esposa estará muy interesada en saberlo. Con esas palabras, Miguel sacó el teléfono celular y comenzó a marcar un número. El pánico se apoderó de Javier, quien intentó levantarse, solo para ser detenido por las cadenas que lo ataban. No, gritó Javier, su voz quebrada por el miedo. Miguel, por favor. No hagas esto. Te lo ruego. Pero Miguel ya había puesto el teléfono en altavoz. Los tonos de llamada resonaron en la cabaña silenciosa, cada uno como un golpe en mi pecho. Finalmente, una voz femenina respondió. Hola. Sofía, dijo Miguel, su voz repentinamente amable y preocupada. Soy Miguel, el amigo de Javier. Lamento molestarte, pero hay algo que necesitas saber. Lo que siguió fue una avalancha de revelaciones que me dejaron atónita. Miguel, con una precisión cruel, comenzó a detallar cada infidelidad de Javier, cada mentira que había dicho, cada peso que había robado de la empresa donde trabajaba. Habló de aventuras pasadas, de deudas ocultas, de promesas rotas. Javier, incapaz de hacer nada más que escuchar, se desmoronó ante mis ojos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sacudía la cabeza en negación silenciosa, como si pudiera borrar las palabras de Miguel con el simple acto de no aceptarlas. La voz de Sofía, inicialmente incrédula, pronto se llenó de dolor y rabia. Sus gritos y sollozos resonaban en la cabaña, cada palabra un puñal que se clavaba en Javier. «¿Cómo pudiste?», gritaba Sofía. «Confié en ti. Te di todo. ¿Y así es como me lo pagas?». Cuando finalmente Miguel colgó el teléfono, el silencio que siguió fue ensordecedor. Javier yacía en el suelo, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Miguel lo miró con una mezcla de satisfacción y desprecio. Y eso, dijo, es solo el comienzo. En los días que siguieron, Miguel continuó su campaña de destrucción contra Javier. Llamó a su jefe, revelando los robos y malversaciones que Javier había cometido durante años. Contactó a sus amigos, exponiendo cada mentira y traición. Incluso llegó a sus padres, destrozando la imagen que tenían de su hijo con una precisión quirúrgica. Yo era forzada a presenciar todo, incapaz de hacer nada más que observar cómo la vida de Javier se desmoronaba pieza por pieza. Cada llamada, cada revelación, era como un golpe físico, y podía ver cómo Javier se marchitaba ante mis ojos. Una noche, después de una particularmente brutal sesión de llamadas, escuché a Javier murmurar en la oscuridad. «Ya no puedo más», dijo, su voz apenas un susurro. «Lucía, ¿cómo llegamos a esto?». No tenía respuesta para él.
¿Cómo podía explicar el camino que nos había llevado de una aventura apasionada a este infierno de nuestra propia creación? Miguel, siempre vigilante, entró en la habitación. ¿Qué pasa, Javier?, preguntó con falsa preocupación. ¿No estás disfrutando de las consecuencias de tus acciones? Javier levantó la mirada, y por primera vez en semanas, vio un destello de la fuerza que alguna vez tuvo. Eres un monstruo, dijo, su voz temblando de rabia y desesperación. Miguel se rió, un sonido frío y sin alegría. No, Javier. El monstruo eres tú. Yo solo estoy mostrando al mundo tu verdadera cara. Con eso, Miguel sacó un espejo de su bolsillo y lo sostuvo frente al rostro de Javier. Lo que vi me dejó sin aliento. El hombre reflejado en el espejo apenas era reconocible como el Javier que una vez conocí. Su rostro estaba demacrado, con los ojos hundidos y rodeados de círculos oscuros. Su barba, ahora larga y descuidada, estaba enmarañada y sucia. Sus labios estaban agrietados y sangrantes. Mira, dijo Miguel. Mira en lo que te has convertido. Este es el verdadero tú, Javier. Un mentiroso, un traidor, un ladrón. Y ahora, todos lo saben. Javier apartó la mirada del espejo, incapaz de enfrentar su propio reflejo. Vi cómo las últimas chispas de esperanza se apagaban en sus ojos, reemplazadas por una desesperación absoluta. Los días siguientes fueron un descenso al infierno para Javier. Miguel, no contento con haber destruido su vida personal y profesional, comenzó a difundir rumores en el vecindario donde Javier vivía. Pronto, llegaron noticias de que la casa de Javier había sido vandalizada, las palabras traidor y ladrón pintadas en grandes letras rojas en la fachada. Una mañana, Miguel entró en la cabaña con un periódico en la mano. Lo arrojó frente a Javier con una sonrisa triunfante. Mira, dijo. Eres noticia. En la página frontal del periódico local, había una foto de Javier. Era una foto vieja, de tiempos mejores, pero el titular era devastador: escándalo local, respetado hombre de negocios acusado de fraude y adulterio. Javier miró el periódico con ojos vacíos. Parecía haber perdido la capacidad de sentir más dolor o vergüenza. Era como si hubiera alcanzado un punto de quiebre, más allá del cual ya no había nada. Ya no tengo nada, murmuró Javier, su voz apenas audible. Lo has destruido todo. Miguel se agachó frente a él, su rostro una máscara de falsa simpatía. Oh, Javier, dijo. Tú lo destruiste todo. Yo solo expuse la verdad. En ese momento, vi algo cambiar en los ojos de Javier. Era como si una luz se hubiera apagado, dejando solo una oscuridad vacía. Comprendí, con un escalofrío de horror, que estaba presenciando la muerte del espíritu de un hombre. Los días siguientes fueron un borrón de más humillaciones y revelaciones. Miguel parecía incansable en su búsqueda de nuevas formas de torturar a Javier. Cada día traía una nueva llamada, una nueva revelación, un nuevo golpe a lo poco que quedaba de la vida de Javier. Una noche, escuché a Javier hablar en sueños. Sus palabras eran incoherentes, pero el tono de desesperación absoluta era inconfundible. Me pregunté si alguna vez podría recuperarse de esto, si alguna vez volvería a ser el hombre que una vez conocí. La respuesta llegó unos días después. Miguel entró en la cabaña con una expresión sombría en su rostro. Bueno, dijo, su voz extrañamente plana. Parece que nuestro amigo Javier ha decidido tomar el camino fácil. No entendí inmediatamente lo que quería decir, pero el horror se apoderó de mí cuando continuó. Lo encontraron esta mañana, dijo Miguel. En un callejón, no muy lejos de aquí. Aparentemente, había estado viviendo en las calles desde que perdió todo. Overdosis, dijeron los paramédicos. Probablemente intencional. El mundo pareció detenerse en ese momento. Javier, el hombre que una vez amé, el hombre cuya vida había ayudado a destruir, se había ido. Y con él, una parte de mí también murió. Miguel me miró, sus ojos fríos y calculadores. Y ahora, dijo, es tu turno, Lucía. Espero que estés lista. Mientras Miguel salía de la habitación, dejándome sola con la noticia devastadora de la muerte de Javier, me di cuenta de que esto era solo el comienzo.
El infierno que habíamos experimentado hasta ahora no era nada comparado con lo que estaba por venir. Cerré los ojos, las lágrimas corriendo por mis mejillas, y me pregunté si algún día encontraría la fuerza para sobrevivir a lo que Miguel tenía planeado para mí. La caída de Javier había sido solo el primer acto en la obra de venganza de Miguel, y temía que el final estuviera aún muy lejos. La muerte de Javier marcó un punto de inflexión en mi cautiverio. Con él se fue el último vestigio de la vida que alguna vez conocí, y Miguel, como si hubiera estado esperando este momento, intensificó su campaña de tortura psicológica contra mí. Los días se convirtieron en un borrón interminable de humillaciones y degradaciones. Miguel parecía tener una creatividad infinita cuando se trataba de encontrar nuevas formas de quebrar mi espíritu. Cada mañana traía consigo un nuevo horror, una nueva prueba de mi resistencia mental y emocional. Una mañana particularmente fría, Miguel entró en la cabaña con una caja en sus manos. Su sonrisa, que una vez encontré encantadora, ahora me helaba la sangre. «Buenos días, mi querida esposa», dijo, su voz cargada de falsa dulzura. «Tengo un regalo para ti». Con un gesto teatral, abrió la caja y sacó un collar de perro. Era grande, de cuero negro, con púas metálicas en el exterior. Mi estómago se revolvió al ver el objeto. «Ven aquí», ordenó Miguel, su voz perdiendo toda pretensión de amabilidad. Temblando, me acerqué a él. Sabía que resistirme solo empeoraría las cosas. Con movimientos bruscos, Miguel colocó el collar alrededor de mi cuello, ajustándolo lo suficiente como para que fuera incómodo, pero no tanto como para asfixiarme. «Perfecto», murmuró, dando un paso atrás para admirar su obra. «Ahora sí pareces la perra que realmente eres». Las lágrimas ardían en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No le daría esa satisfacción. A partir de ese día, el collar se convirtió en una parte permanente de mi existencia. Miguel insistía en que lo llevara en todo momento, incluso para dormir. Se convirtió en un recordatorio constante de mi estado, de cómo había caído desde ser su esposa amada a ser poco más que un animal a sus ojos. Las humillaciones no se detuvieron allí. Miguel encontraba un placer perverso en obligarme a realizar tareas degradantes. Me hacía comer del suelo, beber de un cuenco como un perro, incluso orinar en una caja de arena que había colocado en una esquina de la cabaña. «Los animales no usan el baño», decía con una sonrisa cruel cada vez que me veía mirando con anhelo hacia el cuarto de baño. Cada día, Miguel se aseguraba de recordarme mi traición, de hacerme revivir cada momento de mi infidelidad con Javier. Me obligaba a confesar una y otra vez, grabando mis palabras en video y reproduciéndolas en un bucle interminable. «Quiero que nunca olvides lo que hiciste», me dijo una noche, mientras me obligaba a mirar las grabaciones por enésima vez. «Quiero que cada vez que cierres los ojos, veas tu traición. Quiero que cada vez que respires, sientas el peso de tu culpa». Y lo hacía. Cada noche, cuando finalmente me permitía dormir, mis sueños estaban plagados de imágenes de Javier, de nuestros momentos juntos, de su rostro demacrado en sus últimos días. Me despertaba gritando, bañada en sudor frío, solo para encontrar a Miguel mirándome desde las sombras, una sonrisa de satisfacción en su rostro. El aislamiento era quizás lo peor de todo. Miguel se aseguraba de que no tuviera contacto con el mundo exterior. No había periódicos, ni televisión, ni radio. Mi único vínculo con la realidad fuera de la cabaña era Miguel mismo, y él se deleitaba en alimentarme con información parcial y distorsionada. «Tu familia ya no te busca», me dijo un día, su voz cargada de falsa simpatía. «Se han dado por vencidos. Creen que huiste con tu amante. Están avergonzados de ti». No tenía forma de saber si esto era cierto, pero la semilla de la duda estaba plantada. ¿Realmente mi familia me había abandonado? ¿Habían creído lo peor de mí sin siquiera buscar la verdad? Miguel también se aseguró de destruir cualquier sentido de tiempo que pudiera tener. Las ventanas estaban constantemente cubiertas, por lo que no podía distinguir el día de la noche. Las comidas llegaban a intervalos irregulares, a veces pasando días sin alimento, otras veces recibiendo varias comidas en rápida sucesión. Mi cuerpo, una vez fuerte y saludable, se había convertido en una sombra de lo que solía ser. Podía sentir cada hueso bajo mi piel, mis músculos se habían atrofiado por la falta de movimiento y nutrición adecuada.
Mi cabello, antes mi orgullo, caía en mechones, dejando parches calvos en mi cuero cabelludo. Pero más allá del deterioro físico, era la degradación mental y emocional lo que más me aterrorizaba. Podía sentir cómo mi mente se deslizaba lentamente hacia la locura. Había momentos en los que no estaba segura de que era real y que era una alucinación producto de mi mente torturada. Una noche, o lo que asumí que era noche, Miguel entró en la cabaña con un espejo de cuerpo entero. Lo colocó frente a mí y me obligó a mirar mi reflejo. «Mira», dijo, su voz un susurro venenoso en mi oído. «Mira en lo que te has convertido. ¿Dónde está ahora la mujer hermosa que creía que eras? ¿Dónde está la esposa que juró amarme y serme fiel?» Mi reflejo me devolvió la mirada, y por un momento, no me reconocí. La mujer en el espejo era una extraña, con ojos hundidos y sin vida, piel pálida y manchada, cabello enmarañado y sucio. El collar de perro alrededor de su cuello parecía burlarse de mí, un recordatorio cruel de mi nueva realidad. «Esta eres tú ahora, Lucía», continuó Miguel. «Esta es tu verdadera cara. La cara de una traidora, de una mentirosa, de una puta». Cada palabra era como un puñal en mi corazón. Quería apartar la mirada, negar lo que veía, pero Miguel me obligó a seguir mirando, a enfrentar la cruda realidad de mi existencia. «Repite después de mí», ordenó. «Soy una traidora». Mi voz, ronca por el desuso y el llanto, apenas era un susurro. «Soy una traidora. Soy una mentirosa. Soy una mentirosa. No merezco el amor de nadie». Dudé por un momento, pero la mirada amenazante de Miguel me hizo continuar. «No merezco el amor de nadie». Este ritual se repitió noche tras noche, o lo que yo asumía que eran noches. Miguel me obligaba a mirar mi reflejo y repetir estas afirmaciones degradantes una y otra vez, hasta que comenzaron a arraigarse en mi mente, hasta que comencé a creerlas. Los días se fundían unos con otros en un interminable ciclo de degradación y autoaborrecimiento. Miguel se aseguraba de que cada momento de mi existencia estuviera lleno de recordatorios de mi traición, de mi caída en desgracia. Una mañana, Miguel entró en la cabaña con una expresión particularmente siniestra en su rostro. En sus manos llevaba un tatuaje temporal, uno que decía traidora en grandes letras negras. «Es hora de que el mundo sepa quién eres realmente», dijo, acercándose a mí con el tatuaje. Luché débilmente contra él, pero mis fuerzas me habían abandonado hace mucho tiempo. Con movimientos bruscos, Miguel aplicó el tatuaje en mi frente, asegurándose de que fuera visible para cualquiera que me mirara. «Ahí», dijo, dando un paso atrás para admirar su obra. «Ahora tu exterior refleja tu interior». Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras tocaba las letras en mi frente. Era como si Miguel hubiera encontrado una nueva forma de marcarme, de asegurarse de que nunca olvidara lo que había hecho. A medida que pasaban los días, sentía como mi identidad se desvanecía lentamente. Ya no era Lucía, la mujer que alguna vez fui. Era solo esto, una criatura rota y degradada, existiendo únicamente para el placer sádico de Miguel. Había momentos en los que anhelaba el final, en los que la muerte parecía una alternativa preferible a esta existencia tortuosa. Pero Miguel, como si pudiera leer mis pensamientos, se aseguraba de mantenerme viva, de prolongar mi sufrimiento. «No creas que te dejaré escapar tan fácilmente», me dijo una noche, mientras me alimentaba a la fuerza después de días de inanición. «Tu castigo apenas ha comenzado». Y así, los días seguían pasando, cada uno trayendo consigo nuevas formas de degradación y tormento. Mi mundo se había reducido a las 4 paredes de la cabaña, al collar alrededor de mi cuello, a las palabras crueles de Miguel. En mis momentos de lucidez, me preguntaba si alguna vez habría un final para esto. Si alguna vez volvería a ver la luz del sol, a sentir el viento en mi rostro, a experimentar un momento de paz o felicidad. Pero esos momentos de esperanza eran cada vez más raros. La realidad de mi situación, la constante degradación y humillación, habían erosionado mi voluntad hasta dejarla en casi nada. Me estaba convirtiendo en lo que Miguel quería que fuera, una cáscara vacía, un recipiente para su ira y su venganza. Y en el fondo de mi mente, una voz cada vez más fuerte susurraba que tal vez esto era lo que merecía. Que este era el precio justo por mi traición, por el dolor que había causado. Mientras yacía en el suelo frío de la cabaña, el collar pesado alrededor de mi cuello,
las palabras traidora ardiendo en mi frente, me di cuenta de que Miguel había logrado lo que se propuso. Había destruido no solo mi cuerpo, sino también mi mente y mi espíritu. Y lo peor de todo era que una parte de mí, la parte que había sido quebrada y remoldeada por el tormento constante, estaba empezando a creer que lo merecía. El tiempo había perdido todo significado en mi existencia. Los días, las semanas, tal vez incluso los meses, se habían fundido en un continuo interminable de sufrimiento y degradación. La cabaña que una vez fue mi prisión se había convertido en mi universo entero, sus paredes manchadas y el olor a moho tan familiares como mi propio reflejo en el espejo roto que Miguel había dejado como recordatorio constante de mi caída. Javier, el hombre que una vez amé, el catalizador de toda esta pesadilla, se había convertido en poco más que un recuerdo borroso. Su muerte, anunciada por Miguel con una frialdad calculada, había marcado el comienzo de mi descenso final a las profundidades del infierno personal que Miguel había creado para mí. Una mañana, o tal vez era noche, ya no podía distinguir, Miguel entró en la cabaña con una expresión que no había visto antes. Sus ojos, generalmente fríos y calculadores, parecían distantes, casi tristes. Lucía, dijo, su voz carente de la crueldad habitual. Creo que es hora de que tengamos una conversación final. Me incorporé lentamente, mi cuerpo protestando por cada movimiento. El collar de perro, ahora una parte tan intrínseca de mí como mi propia piel, tintineó suavemente. Miré a Miguel, incapaz de comprender completamente lo que estaba sucediendo. ¿Sabes cuánto tiempo has estado aquí?, preguntó, sentándose en la única silla de la habitación. Negué con la cabeza. El tiempo había perdido todo significado para mí. 2 años, dijo Miguel, su voz apenas un susurro. 2 años desde que descubrí tu traición. 2 años desde que comencé esta venganza. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿2 años? ¿Había pasado tanto tiempo? Mi mente luchó por procesar esta información, tratando de reconciliarla con la nebulosa temporal en la que había estado viviendo. En estos 2 años, continuó Miguel, he dedicado cada momento de mi vida a hacerte pagar por lo que hiciste. He destruido tu vida, tu dignidad, tu sentido del yo. He visto cómo te desmoronabas pieza por pieza, cómo te convertías en esta sombra de lo que una vez fuiste. Sus palabras, aunque ciertas, carecían del tono triunfante que esperaba. En su lugar, había una especie de cansancio, una resignación que no había visto antes en él. Y en el proceso, dijo Miguel, mirando sus manos, me he destruido a mí mismo. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, sentí algo más que miedo y desesperación. Una chispa de curiosidad, tal vez incluso de esperanza, se encendió en mi pecho. Miguel, logré decir, mi voz ronca por el desuso. ¿Qué quieres decir? Él levantó la mirada, y vi algo en sus ojos que me dejó sin aliento, arrepentimiento. Quiero decir, Lucía, que esta venganza me ha consumido tanto como a ti. He perdido mi trabajo, mis amigos, mi familia, todos se han alejado de mí, incapaces de comprender en qué me he convertido. Soy un paria, un monstruo a los ojos de la sociedad. Miguel se puso de pie y comenzó a pasearse por la pequeña habitación, sus movimientos nerviosos y agitados. ¿Y sabes qué es lo peor?, continuó. Que después de todo esto, después de toda la pena que te he infligido, de toda la degradación y la tortura, todavía te amo. Sus palabras me golpearon con más fuerza que cualquier golpe físico que hubiera recibido. ¿Amor? ¿Cómo podía hablar de amor después de todo lo que había hecho? Esto no es amor, logré decir, encontrando una fuerza que no sabía que aún poseía. El amor no hace esto. El amor no destruye. Miguel se detuvo, mirándome con una mezcla de sorpresa y respeto. Tienes razón, dijo finalmente. Esto no es amor. Es obsesión, es odio, es locura. Y me he dado cuenta de que no puedo seguir así. Se acercó a mí y, por primera vez en 2 años, no retrocedí por miedo. Algo había cambiado en el aire entre nosotros, una tensión diferente a la que había existido durante tanto tiempo. Lucía, dijo, su voz apenas un susurro. Voy a dejarte ir. Las palabras tardaron en registrarse en mi mente. ¿Dejarme ir?
¿Era esto otra de sus crueles bromas? No entiendo, dije, mi voz temblando. Significa que esto se acabó, respondió Miguel. No puedo seguir haciendo esto. No puedo seguir siendo este monstruo en el que me he convertido. Voy a liberarte y luego desapareceré. Con manos temblorosas, Miguel se acercó y comenzó a quitar el collar de mi cuello. El sonido del cierre abriéndose fue como música para mis oídos, un sonido que había creído que nunca volvería a escuchar. Eres libre de irte, dijo Miguel, dando un paso atrás. Hay un teléfono en la mesa de la entrada. Puedes llamar a quien quieras. La puerta está abierta. Me quedé inmóvil, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. ¿Era realmente posible que mi cautiverio estuviera llegando a su fin? ¿Y tú?, pregunté, sorprendida por mi propia preocupación por el hombre que me había torturado durante tanto tiempo. Yo me iré, respondió Miguel. Lejos. Donde no pueda hacer más daño a nadie. Donde pueda intentar encontrar redención, si es que tal cosa existe para alguien como yo. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Lo siento, Lucía, dijo, sin volverse a mirarme. Sé que esas palabras no significan nada después de todo lo que he hecho, pero lo siento. Y con eso, se fue. El sonido de sus pasos alejándose fue el sonido más dulce y más aterrador que jamás había escuchado. Me quedé allí, en el suelo de la cabaña, durante lo que parecieron horas. Mi mente luchaba por procesar lo que acababa de suceder. ¿Era realmente libre? ¿Había terminado realmente esta pesadilla? Con pasos temblorosos, me puse de pie. Mis piernas, débiles por el desuso y la malnutrición, apenas podían sostenerme. Me acerqué a la puerta, esperando en cada momento que Miguel apareciera, riendo cruelmente, diciéndome que todo era una broma más. Pero no apareció. La puerta estaba realmente abierta, y más allá, el mundo exterior que había olvidado. El sol me cegó momentáneamente cuando salí de la cabaña. El aire fresco, el olor a hierba y tierra húmeda, el sonido de los pájaros, todo era abrumador. Caí de rodillas, sollozando incontrolablemente. Era libre. Pero, ¿qué significaba la libertad después de todo lo que había pasado? Los días siguientes fueron un torbellino confuso. La policía, los médicos, los psicólogos, todos querían hablar conmigo, todos querían saber qué había pasado. Pero, ¿cómo podía explicar el infierno que había vivido? ¿Cómo podía poner en palabras la destrucción total de mi ser? Miguel, fiel a su palabra, había desaparecido. La policía lo buscaba, pero era como si se hubiera evaporado. Parte de mí se sentía aliviada, otra parte, no estaba segura de cómo se sentía. Javier, me enteré, había muerto realmente. Su cuerpo había sido encontrado en un callejón, tal como Miguel me había dicho. Overdosis, dijeron. La culpa por su muerte se sumó al peso ya insoportable que cargaba. Mi familia, contrario a lo que Miguel me había hecho creer, nunca había dejado de buscarme. El reencuentro fue agridulce, lleno de lágrimas y abrazos, pero también de miradas de lástima que no podía soportar. Veía en sus ojos que ya no me reconocían, que la mujer que había regresado no era la misma que se había ido. Los médicos dijeron que me recuperaría físicamente, con tiempo. Las cicatrices mentales, sin embargo, eran otra historia. Las pesadillas, los ataques de pánico, el miedo constante, se habían convertido en mis nuevos compañeros. Meses después de mi liberación, mientras miraba mi reflejo en el espejo, me di cuenta de una verdad dolorosa. No había habido redención para nadie en esta historia. Javier había muerto solo y desesperado. Miguel se había convertido en un monstruo, consumido por su propia venganza. Y yo era una cáscara vacía de la mujer que alguna vez fui. La venganza de Miguel había sido completa, pero el precio había sido demasiado alto. Todos habíamos sido destruidos en el proceso. Mientras me preparaba para otra sesión de terapia, otra batalla contra los demonios que ahora habitaban en mi mente, me pregunté si algún día encontraría paz. Si algún día podría mirar hacia atrás y ver algo más que dolor y arrepentimiento. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era seguir adelante, un día a la vez, cargando el peso de nuestros errores, de nuestras decisiones, de nuestra caída.
y esperar, quizás en vano, que algún día pudiera encontrar un camino hacia la redención.